Después de mi divorcio, trabajé sin parar y finalmente cerré el trato de una casa. Entonces mi hermana, que se puso del lado de mi ex en el juicio, apareció con sus hijos esperando vivir ahí, pero me negué y mantuve mi distancia. Tengo 34 años y nunca pensé que estaría publicando en Reddit sobre este tipo de porquerías, pero aquí estamos. Solía tener lo que yo consideraba una vida bastante decente, un trabajo estable como mecánico en un taller local, una casa rentada en una colonia aceptable y una esposa, a la que llamaré Ximena, con la que estaba desde la universidad. Nada lujoso, pero era estable. Trabajaba duro, pagaba las cuentas a tiempo y pensaba que estaba construyendo algo duradero. Ximena y Lo no éramos perfectos, pero ¿qué relación lo es? Teníamos nuestras rutinas, nuestros chistes internos, nuestros planes para el futuro. O al menos eso creía yo. Hace 2 años, mi vida básicamente explotó cuando encontré a mi esposa, Ximena, acostándose con nuestro vecino en nuestra propia cama. No es broma. Llegué temprano del trabajo porque quería darle una sorpresa por nuestro aniversario, supongo que la sorpresa me la llevé yo. Todavía recuerdo la expresión de su cara cuando me vio en la puerta, ni siquiera era vergüenza, solo molestia porque la había interrumpido. Fue en ese momento cuando supe que nuestro matrimonio de 6 años estaba muerto mucho antes de que yo abriera esa puerta. Las semanas siguientes fueron un caos de discusiones, disculpas falsas y yo durmiendo en el sillón de mi compa Miguel, tratando de no volverme loco. Ximena seguía diciendo que fue solo un error y que podíamos superarlo. Pero luego encontré mensajes de meses atrás. No había sido cosa de una vez, me había estado engañando prácticamente durante todo nuestro matrimonio. El divorcio fue una pesadilla. Ella intentó quitarme todo, incluso la camioneta que compré antes de conocernos. Su abogado era un tiburón de traje que me miraba como si fuera basura. Mientras tanto, yo apenas podía pagar al mío, quien honestamente parecía más interesado en su hora de comida que en mi caso. Pero la peor traición no fue la de Ximena, sino la de mi hermana, Araceli, de 29 años. Siempre fuimos cercanos, o eso pensaba yo. Ella es madre soltera con 2 hijos y yo siempre la ayudaba cuando las cosas se ponían difíciles, les compraba los útiles escolares a mis sobrinos, le arreglaba el coche incontables veces e incluso le pagué la renta 2 veces cuando se quedó sin chamba. ¿Y cómo me pagó? Poniéndose completamente del lado de Ximena. No porque pensara que yo merecía que me engañaran, sino porque Ximena le compraba cosas, ropa nueva, la llevaba a restaurantes caros e incluso le cuidaba a los niños para que Araceli pudiera salir en citas. Y la cereza del pastel, Ximena prometió presentarle a un supuesto amigo millonario del tipo con el que me estaba engañando. Araceli estaba literalmente vendiendo su lealtad por la oportunidad de encontrar un sugar daddy. Probablemente tú la orillaste a engañarte de todos modos, me dijo Araceli por teléfono cuando la llamé dolido porque seguía saliendo con Ximena. Los hombres nunca entienden lo que las mujeres necesitan. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba verdaderamente solo. Colgué, bloqueé su número y tomé una decisión ahí mismo, iba a reconstruir mi vida aunque me costara la piel. Así que empaqué las pocas cosas que el abogado de Ximena me dejó conservar y busqué el departamento más barato que pude encontrar. Era básicamente una caja de zapatos con un baño pegado, de esos lugares donde puedes cocinar, ver la tele y usar el baño sin levantarte de la cama. Sí, así de pequeño. Recuerdo estar sentado en ese colchón viejo la primera noche, preguntándome cómo diablos mi vida se había derrumbado tan rápido. 6 meses antes estaba casado, tenía un lugar decente donde vivir, pensaba que mi hermana me apoyaba y era bastante feliz. Ahora estaba en un departamento asqueroso que olía a los gatos de los inquilinos anteriores. Mi esposa se acostaba con medio vecindario y mi hermana era Team Ximena. Lo peor era ver sus publicaciones en Instagram. Ximena y Araceli eran mejores amigas de repente, subiendo fotos en restaurantes que yo nunca habría podido pagar, con descripciones largas sobre vivir su mejor vida y alejar a la gente tóxica, refiriéndose a mí, obviamente. Una vez incluso publicaron desde un fin de semana en la playa, un viaje del que Ximena y yo siempre hablábamos pero para el que nunca tuvimos dinero. Supongo que encontró la lana en cuanto yo salí del mapa. Mis padres tampoco ayudaron mucho. Me decían que intentara arreglar las cosas con Ximena porque el matrimonio es de compromiso. Cuando les conté que la encontré literalmente en la cama con otro tipo, mi mamá dijo, bueno, las relaciones son complicadas, mijo.
Sí, no me digas, mamá. Creo que eso fue lo que más me dolió, que todos actuaran como si yo estuviera exagerando por estar enojado porque mi esposa me puso el cuerno. Como si yo fuera el irracional por no querer estar con alguien que me había mentido en la cara por años. El punto de quiebre fue cuando me encontré a Araceli en el súper como un mes después de mudarme a mi departamento minúsculo. Yo estaba comprando sopas instantáneas y café barato, básicamente mi dieta en ese entonces, y ella estaba llenando su carrito con botanas caras, del tipo que nunca podía pagar antes. Intenté evitarla, pero me vio y se acercó con una cara de preocupación falsa. «Ay, Dios mío, te ves fatal», dijo mirando mi carrito. «¿Estás comiendo bien?». Antes de que pudiera responder, empezó a contarme cómo Ximena estaba mucho mejor ahora y cómo su nuevo novio, el vecino con el que me engañó, era tan generoso y los había llevado a todos a un restaurante de lujo el fin de semana pasado. «¿Sabes?», dijo inclinándose como si me contara un gran secreto, «Ximena me contó todo sobre por qué falló su matrimonio. Realmente debiste prestar más atención a sus necesidades». Solo la me quedé mirando, sin saber cómo responder a eso. Mi hermana, a quien ayudé a criar después de que nuestro papá se fuera cuando ella tenía 12 años, estaba frente a mí diciendo básicamente que yo merecía que me engañaran. «A lo mejor el novio de Ximena tiene un amigo que te guste», añadió con una sonrisa burlona. «Alguien que pueda pagarte mejores despensas que esta». Dejé mis cosas ahí mismo en el pasillo y me salí. No le dije ni una palabra. Solo me di la vuelta y me fui. Esa noche hice un plan. Ya no iba a sentir lástima por mí mismo. Ya no iba a dejar que Ximena y Araceli me hicieran sentir que yo era el problema. Iba a reconstruir mi vida desde cero y lo iba a hacer tan bien que se iban a tragar sus palabras. Mi meta era trabajar como burro hasta que pudiera comprarme una casa propia. Una de verdad, no una caja de zapatos deprimente. Algo que fuera mío y que nadie me pudiera quitar. La venganza sabría mejor al final. Así que mi rutina se volvió una locura, probablemente no era saludable, pero no me importaba. Me levantaba a las 5 de la madrugada, iba al gimnasio cutre de mi edificio, básicamente una caminadora y unas pesas en un closet, y llegaba al taller a las 6:30. Trabajaba hasta las 6 o 7 de la tarde, a veces más tarde si había reparaciones de emergencia. Luego compraba algo de comer barato, me iba a casa y estudiaba hasta que no podía mantener los ojos abiertos. Los fines de semana no eran mejores, buscaba trabajos por fuera arreglando coches por efectivo. Cambiaba aceite, balatas, alternadores, cosas básicas que podía hacer en estacionamientos con herramientas mínimas. No era exactamente legal, pero pagaba y yo necesitaba cada peso. El dueño, al que llamaré don Ricardo, empezó a darme más responsabilidades en el taller. Primero fue pedir piezas y hablar con los clientes. Luego me dejó encargarme de la agenda y de las contrataciones. Para el 6.º mes, yo prácticamente manejaba el lugar mientras él supervisaba, es decir, jugaba solitario en la oficina. «Sabes», me dijo un día mientras cerrábamos, «he tenido este taller casi 30 años. Nunca había visto a alguien trabajar tan duro como tú. ¿Qué es lo que te mueve, muchacho?». Pensé en contarle toda la triste historia, la esposa infiel, la hermana traidora, todo el desastre, pero en lugar de eso solo dije, «estoy tratando de comprar una casa». Él asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Buena meta. Nada mejor que tener lo propio. Sin caseros a quien rendir cuentas, sin preocuparse porque suba la renta. Es inteligente. Esa simple validación significó más para mí de lo que él se imaginaba. En un mundo donde todos parecían pensar que yo era el malo por estar dolido, que alguien dijera «buen trabajo» fue enorme. Lo curioso es que, aunque trabajaba sin parar, empecé a sentirme mejor. El movimiento constante evitaba que me sentara a darme lástima. Y ver el progreso real en mi cuenta de banco cada mes me daba algo en que enfocarme además de lo mucho que apestaba mi vida. No me malinterpreten, seguía teniendo días malos, días en los que veía una publicación de Ximena o Araceli y tenía que resistir las ganas de estrellar el teléfono contra la pared. Días en los que llegaba una clienta que me recordaba a Ximena y me daban flashbacks de su engaño. Pero esos días eran cada vez menos frecuentes. Las clases en línea me estaban matando, eso sí.
No fui un gran estudiante en la prepa, y tratar de aprender principios de contabilidad después de un turno de 12 horas arreglando coches era brutal. Reprobé el primer examen de práctica tan feo que mi tutor en línea me llamó para preguntarme si estaba bien. Pero seguí insistiendo, estudiaba en mis horas de comida, veía vídeos tutoriales mientras esperaba entregas de piezas y repasaba con tarjetas antes de dormir. Poco a poco, dolorosamente, empecé a entender. Y cuanto más entendía, más veía cómo mejorar el negocio de don Ricardo. Él todavía hacía todo a la antigua, facturas de papel, sin un sistema real de inventario y precios basados en el instinto más que en los costos reales. Una noche, después de cerrar, le mostré una hoja de cálculo que hice analizando los últimos 6 meses de trabajos. Desglosé qué servicios dejaban más ganancia, qué clientes eran frecuentes y qué proveedores nos daban mejores precios. Era lo básico que había aprendido en mis clases, pero don Ricardo me miró como si hubiera hecho magia. ¿Dónde aprendiste a hacer todo esto?, preguntó revisando mi análisis. Clases en línea, dije. Las tomo por las noches. Me lanzó una mirada larga y luego dijo algo que lo cambió todo. Sabes, he estado pensando en vender este lugar cuando me retire. Siempre pensé que simplemente cerraría, pero... ¿Te interesaría irme comprando el taller poco a poco? No podía creer lo que estaba oyendo. Ser dueño del taller. Ser mi propio jefe. Parecía imposible. No tengo esa clase de dinero, don Ricardo. Él hizo un gesto de desdén con la mano. Podríamos arreglar algo. Un plan de pagos. Tú vas tomando más control mientras yo me retiro. Prefiero vendérselo a alguien que se preocupe por el negocio que a una corporación que corra a todos y suba los precios. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que las cosas podrían funcionar. No solo sobrevivir, sino construir algo. Tener un futuro que yo controlara. Esa noche fui a casa y añadí otra meta a mi lista, no solo comprar la casa, sino también el taller. Me tomaría más tiempo y requeriría más trabajo, pero la idea de ser independiente era demasiado buena. Cerca de un año después de mi esfuerzo sin descanso, las cosas en el taller iban genial. Don Ricardo básicamente me había nombrado gerente y el negocio había subido un 30% desde que yo lo manejaba. Estaba ahorrando cada peso que no se iba en renta o comida. Mi vida social era inexistente, pero no me importaba. Tenía un plan. Luego empecé a escuchar rumores de que las cosas no eran tan perfectas en el mundo de Ximena y Araceli. El tipo con el que Ximena me engañó se había buscado a otra apenas 2 meses después de que el divorcio fue final, al parecer, no le interesaba nada serio. Y aquel sugar daddy rico que Ximena le prometió a Araceli resultó ser un tipo quebrado que fingía tener dinero para entrar a los antros. Cuando Araceli por fin lo conoció, él intentó que ella pagara la cena. Los viajes de compras se acabaron. Las vacaciones de lujo se detuvieron. Ximena se había gastado la mayor parte del dinero del divorcio tratando de impresionar a su nuevo novio, quien ahora la había votado. Y Araceli, que renunció a su trabajo estable en la oficina de seguros pensando que iba a pescar a un millonario, estaba batallando para encontrar chamba otra vez. Me enteré de todo esto por Miguel, que todavía era amigo de una prima de Ximena. No dije nada cuando me lo contó. No me reí ni dije, se los dije. Solo asentí y seguí trabajando en una transmisión que estaba arreglando. Pero por dentro, no voy a mentir, se sintió bien saber que el karma finalmente estaba llegando. Don Ricardo notó cuánto empeño estaba poniendo y me ofreció un trato que no esperaba. Quería adelantar el proceso para que yo comprara el negocio. Tú ya lo manejas, dijo. Mejor que sea tuyo de una vez. Armamos un plan de pagos que tomaría años, pero era posible. Entre eso y mis ahorros, finalmente tuve suficiente para el enganche de una casa modesta en una buena colonia. Nada del otro mundo, pero sería mía. El día que firmé los papeles de la casa, inmediatamente me llegó un mensaje de un número desconocido. Era Araceli. De alguna manera consiguió un celular nuevo y quería reconectar. Dijo que extrañaba a su hermano y que la familia debía estar unida. No respondí, estaba demasiado ocupado planeando mi mudanza. Un sábado, estaba en el taller tarde terminando de armar un motor complicado, cuando llegó don Ricardo. No solía trabajar los fines de semana,
así que me sorprendió verlo. ¿Nunca te tomas un día libre?, preguntó negando con la cabeza. No tengo otro lugar donde estar, me encogí de hombros. Se sentó en un banco junto a mi mesa de trabajo. Mira, he querido hablar contigo de algo. Mi esposa y yo estamos pensando en mudarnos a Hermosillo. Su artritis está empeorando y los inviernos fríos de aquí no ayudan. El doctor dice que el calor le vendría bien. Se me detuvo el corazón. ¿Iba a venderle el taller a alguien más después de todo mi esfuerzo? ¿Entonces qué va a pasar con el negocio?, pregunté tratando de sonar casual. Me miró como si fuera un tonto. De eso quiero hablar. Estoy listo para acelerar el plan. En lugar del pago a 5 años que discutimos, quiero hacerlo en 2. Te quedas como dueño al final del año. Acordamos un esquema de pagos que puedas manejar y yo me voy al norte por un poco de sol. No podía creerlo. Estaba pasando mucho más rápido de lo esperado. No sé si tengas suficiente ahorrado para un enganche así todavía, admití. Acabo de meter casi todos mis ahorros en la casa. Don Ricardo hizo un gesto con la mano. Lo resolveremos. Ya subiste las ventas un 30%. El lugar vale más contigo manejándolo de todos modos. Tal vez ajustamos los porcentajes, tú te quedas con una parte más grande de las ganancias ahora, pero más de eso se va para tu pago de propiedad. Pasamos la siguiente hora cuadrando detalles. Para cuando se fue, teníamos el esquema de un trato que me convertiría en dueño del taller mecánico Ricardo, para Navidad. No era perfecto, iba a estar muy apretado financieramente por un par de años, pero era posible. Y la idea de tener mi propio negocio antes de cumplir los 35. Valía el riesgo. Mientras cerraba el taller, mi teléfono vibró con otro mensaje de Araceli. Este era menos amigable que el primero. ¿Neta me vas a ignorar después de todo lo que he hecho por ti? Qué maduro, hermano. Me dio risa. ¿Todo lo que había hecho por mí? Como hablar pestes de mí con mi exesposa, como burlarse de mi dolor cuando estaba en mi peor momento, como elegir las promesas vacías de Ximena sobre su propio hermano. Escribí como 5 respuestas furiosas, las borré todas y finalmente puse, ocupado con el trabajo. Hablamos luego. Era lo suficientemente vago para que no pudiera acusarme de ignorarla, pero el luego podía significar básicamente nunca. No tenía interés en dejar que Araceli volviera a mi vida solo porque se le acabó el dinero fácil. Cuando llegué a mi departamento asqueroso esa noche, miré las cajas empacadas y los muebles baratos y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo. En unos días me mudaría a mi propia casa. En unos meses sería dueño de mi propio negocio. Y lo había hecho todo solo, mientras la gente que se supone debía amarme apostaba por mi fracaso. Y como nada en esta vida es perfecto, a la mañana siguiente me llamó la agente de bienes raíces. El vendedor estaba tratando de echarse para atrás, alegando que tenía una mejor oferta. Se me revolvió el estómago, pero la agente me aseguró que el contrato era blindado. Solo retrasó el cierre un par de semanas mientras su abogado lo ponía en su lugar. Molesto, pero después del año que tuve, un obstáculo más no me iba a detener. 3 días antes de mudarme a mi nuevo lugar, tocaron a la puerta de mi departamento. No esperaba a nadie y los pocos amigos que me quedaban sabían que estaba ocupado empacando. Abrí la puerta y encontré a Araceli. No se parecía en nada a la mujer segura de sí misma que se burló de mí en el súper hace un año. Tenía el pelo hecho un desastre, la ropa arrugada y esa mirada desesperada que yo ya conocía. Era la misma cara que ponía antes de pedirme dinero. Hola, extraño, dijo tratando de sonar casual. ¿Puedo pasar? No me moví de la puerta. ¿Qué quieres, Araceli? Ella forzó una risa. ¿Qué? ¿Una hermana no puede visitar a su hermano? Ha pasado una eternidad. Sí, como un año desde que fuiste al taller a presumirme la pulsera de diamantes de Ximena, dije cruzándome de brazos. Su sonrisa falsa desapareció. Mira, cometí errores. Fui estúpida. Ximena me alimentó con puras mentiras sobre ti y le creí. Lo siento. Me reí. ¿Y dónde está Ximena ahora? ¿Todavía te compra cosas? Araceli bajó la mirada al suelo. Ya no salimos mucho.
Ella está pasando por unas cosas. Eso significaba que Ximena ya no le servía para nada. Suspiré. ¿Qué quieres, Araceli? Fue entonces cuando notó las cajas detrás de mí. ¿Te vas a mudar? Sí. Compré una casa. La firma fue la semana pasada. Sus ojos se iluminaron como si le acabara de dar un boleto de lotería ganador. Una casa. Eso es increíble. ¿Cuántas recámaras tiene? Y ahí estaba. Podía ver los engranes girando en su cabeza. 3, dije, sabiendo exactamente a dónde iba esto. Eso es perfecto. Exclamó con demasiado entusiasmo. Porque, bueno, estoy en una situación. Mi casero va a vender el edificio y tenemos que salir para fin de mes. Los niños y yo hemos estado buscando, pero ya sabes qué locos están los precios de las rentas ahorita. Solo me quedé mirándola, esperando a que llegara al punto. Así que pensé, continuó, que tal vez podríamos ayudarnos. Los niños y yo podríamos mudarnos contigo. No daríamos problemas. Yo podría ayudarte con los gastos en cuanto encuentre chamba. Y a los niños les encantaría tener a su tío cerca. La audacia era impresionante. Después de todo, la traición, la burla, el desprecio total por mi dolor, ella realmente pensó que podía aparecer y conseguir casa gratis. No, dije simplemente. Su sonrisa flaqueó. ¿Cómo que no? Dije que no. No puedes vivir conmigo. Ni ahora, ni nunca. Cambió de táctica de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas. Pero los niños. No tienen a dónde ir. Podríamos terminar en un albergue. ¿Eso es lo que quieres? ¿Tus propios sobrinos en la calle porque eres demasiado egoísta para ayudar? Ahí fue cuando perdí la paciencia. No gritando ni azotando la puerta, sino riéndome. No pude evitarlo. La manipulación era tan transparente. ¿Dónde estabas tú cuando Ximena me estaba engañando por la espalda? Pregunté. ¿Dónde estabas cuando yo dormía en el sillón de Miguel? ¿Cuando perdí mi casa, mis ahorros, mi matrimonio? Ah, cierto. Estabas de compras con la mujer que destruyó mi vida, riéndote de lo perdedor que era yo. Se puso pálida. Eso no es. Yo no quería. Empecé a cerrar la puerta, pero ella metió el pie. Por favor, suplicó con desesperación real en la voz. No tengo a dónde ir. Mi mamá y mi papá no quieren ayudarme. Ximena no me contesta y mis amigas no pueden recibirnos. Eso suena a un problema tuyo, dije, repitiendo exactamente las mismas palabras que ella me dijo cuando le conté que Ximena vació nuestra cuenta conjunta. Quité su pie y cerré la puerta. Durante unos 5 minutos se quedó afuera tocando y llamándome. La ignoré por completo, siguiendo con mis cajas como si ella no estuviera ahí. Finalmente se rindió y se fue. Pensé que eso sería todo. Debí haberlo imaginado mejor. Al día siguiente, mi teléfono empezó a explotar con mensajes y llamadas, no solo de Araceli, sino también de mis padres. Al parecer, Araceli fue directo con ellos con una historia de lágrimas sobre cómo yo me negaba a ayudarla a ella y a los niños. El mensaje de voz de mi mamá fue el clásico chantaje emocional: te crié mejor que esto. La familia se ayuda. No puedo creer que dejes sufrir a tu hermana y a esos pobres niños cuando tienes una casa entera para ti solo. No importaba que mis padres apenas me hubieran buscado durante mi divorcio. No importaba que sugirieran que perdonara a Ximena incluso después de la infidelidad. No importaba que no hubieran hecho absolutamente nada por ayudarme cuando yo era el que estaba en crisis. El mensaje de mi papá fue peor: hijo, estoy decepcionado de ti. Un hombre cuida a su familia. Tu hermana necesita ayuda y tú estás en posición de dársela. Es tu responsabilidad como hermano. No había sabido de mi papá en meses y esto fue lo que finalmente lo hizo llamar, decirme que no era suficiente hombre porque no dejaba que mi hermana traidora se mudara a la casa por la que me partí el lomo trabajando. No les respondí. Me enfoqué en terminar de empacar. Me había tomado el día en el taller específicamente para esto y no iba a desperdiciarlo lidiando con dramas familiares. Luego llegó el mensaje que realmente me hizo estallar. Era de Ximena.
Sí, mi exesposa, la mujer que me engañó casi todo el matrimonio, pensó que tenía derecho a opinar. Sé que no estamos en los mejores términos. Pero estoy muy preocupada por Araceli y los niños. Dice que compraste una casa con mucho espacio pero no quieres ayudarlos. Ese no parece el hombre con el que me casé. Por favor, piénsalo. La hipocresía era tan asombrosa que tuve que leerlo 2 veces. Finalmente rompí mi silencio con una sola respuesta: el hombre con el que te casaste ya no existe. Tú lo mataste. No vuelvas a contactarme. Luego bloqueé su número. Para esa noche, los mensajes de mi familia ya tenían un tono amenazante. Mi mamá decía que iba a tener que intervenir si yo no hacía lo correcto. Mi papá mencionó algo de ir a mi casa a hacerme entrar en razón. Araceli pasó de los ruegos a las acusaciones furiosas sobre cómo estaba mostrando mis verdaderos colores y que siempre fui un egoísta. No me importaba. Que vinieran. Que amenazaran. Ya no iba a ser el tapete de la familia. A la mañana siguiente desperté con un mensaje de un número desconocido. Era la mamá de Ximena, mi ex-suegra, diciéndome que estaba muy decepcionada de cómo trataba a Araceli y que ella había criado a Ximena creyendo que la familia es lo primero. Casi me ahogo con mi café. Sí, Ximena puso mucho a la familia primero cuando se estaba acostando con el vecino. Me di cuenta de que estaban usando todos sus recursos, contactando a cualquiera que pensaran que podía influir en mí. Era patético, pero también un poco aterrador. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Decidí tomar precauciones. Llamé al agente de bienes raíces y le pregunté si podíamos adelantar la entrega. Le expliqué que tenía problemas familiares y necesitaba entrar a la casa lo antes posible. Dijo que lo intentaría, pero no prometía nada. Luego llamé a don Ricardo y le expliqué la situación. Fue sorprendentemente comprensivo, incluso me ofreció quedarme en su casa si las cosas se ponían intensas. También llamé a Miguel, que fue mi roca en el divorcio. Inmediatamente se ofreció a ayudarme a terminar de empacar y a estar ahí cuando me mudara por si mi familia intentaba aparecer a causar problemas. Güey, me dijo, solo te buscan ahorita porque te va bien. ¿Dónde estaban cuando dormías en mi sillón? Que se jodan. Se sintió bien tener a alguien de mi lado, aunque no fuera pariente de sangre. Esa tarde la gente me llamó con buenas noticias, podíamos cerrar al día siguiente. El vendedor finalmente aceptó y todo el papeleo estaba listo. Me mudaría 48 horas antes de lo planeado. No le dije a nadie de mi familia sobre el cambio de planes. Que llegaran a mi departamento vacío. Para entonces, yo ya estaría en mi nueva casa con sistema de seguridad instalado y sin dejar dirección de envío. Llegó el día de la mudanza y dejé ese departamento asqueroso para siempre. Mi nueva casa no era nada especial para los estándares de mucha gente, pero para mí lo era todo. Pasé esa primera noche sentado en el patio trasero con un refresco frío, mirando las estrellas, sintiendo que finalmente podía respirar de nuevo. E hice algo que probablemente no debí, publiqué unas fotos de mi nuevo lugar en Facebook. Nada ostentoso, solo un post de nuevo capítulo, nueva casa. Sabía que Araceli lo vería. Sabía que mis padres lo verían. Parte de mí quería que lo hicieran. Las reacciones fueron inmediatas. Amigos con los que no hablaba hace años me felicitaron. Los del taller le dieron un like. Y luego empezaron los mensajes privados. Mi papá diciéndome lo decepcionado que estaba porque presumía mi éxito mientras mi hermana sufría. Mi mamá diciendo que era innecesariamente cruel. Y Araceli se volvió loca, publicó una indirecta larguísima en su muro sobre cómo el dinero cambia a la gente. No me etiquetó, pero todos sabían de quién hablaba. No entré en su drama. Me enfoqué en el taller. El negocio iba de maravilla y don Ricardo hablaba de retirarse antes de lo planeado. Estábamos cuadrando los detalles para que yo tomara el control total en el próximo año. Por primera vez desde que encontré a Ximena con ese tipo, era feliz, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Y lo había hecho todo solo. Pero claro, no podían dejarme en paz. 3 días después de mudarme, mi mamá llamó de un número nuevo que aún no bloqueaba. Contesté sin checar porque pensé que era un cliente del taller. ¿Bueno? Finalmente contestas.
La voz de mi mamá era esa mezcla de alivio y acusación. Hemos estado tratando de localizarte por días. Suspiré. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué quiero? Quiero que te comportes como el hijo que crié. Tu hermana y esos niños están a punto de quedarse en la calle y tú ignoras sus llamadas viviendo en una casota tú solo. Me tuve que reír con eso de casota. Mamá, es una casa de 3 recámaras en una colonia de clase media. Y no está vacía, vivo yo. Ya sabes a qué me refiero. Espetó ella. Tienes espacio. Ellos necesitan espacio. Es así de simple. Nada es así de simple, dije. ¿Dónde estaba toda esta preocupación por la familia cuando Ximena me engañaba? ¿Cuando yo fui el que lo perdió todo? Hubo un silencio. Luego, con voz más suave, dijo. Eso fue diferente. ¿Cómo que diferente? Exigí. Tú eres hombre, dijo ella, como si eso explicara todo. Los hombres pueden cuidarse solos. Araceli tiene niños. Y ahí estaba, el doble estándar que había definido mi relación con mi familia. Se esperaba que yo manejara todo solo, que me sacrificara, que fuera el fuerte. Pero para Araceli siempre había excusas interminables. Mamá, dije manteniendo la calma, trabajé semanas de 80 horas durante 2 años para pagar esta casa. Tomé clases en línea después de turnos de 12 horas en el taller. Viví en un lugar donde el techo del baño goteaba cuando el vecino de arriba se bañaba. Hice todo eso solo, sin ayuda de nadie, y menos de mi familia. Así que no, Araceli no va a vivir conmigo. Ella tomó su decisión cuando se puso del lado de Ximena y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. Cometió un error, insistió mi mamá. La gente comete errores. Sí, así es, estuve de acuerdo. Y a veces esos errores tienen consecuencias que no se arreglan con un simple perdón. Esta es una de esas veces. ¿Entonces vas a castigar a los niños también? Ellos no hicieron nada malo. Fue un golpe bajo usar a mis sobrinos. Los quería, aunque no los había visto mucho desde el divorcio. Pero sabía qué pasaría si dejaba que Araceli se mudara, nunca se iría y yo terminaría manteniendo a los 3 mientras ella volvía a sus andadas. Los niños tienen abuelos con una casa de 4 recámaras, señalé. ¿Por qué no se mudan con ustedes? Otro silencio revelador. Tu padre y yo ya estamos viejos para tener niños corriendo por aquí. Necesitamos paz y tranquilidad. Querían usar mi casa como basurero para los problemas de Araceli para no tener que lidiar con ellos. Pues yo también necesito paz y tranquilidad, dije. Después de los últimos 2 años, me lo he ganado. Esto no se ha acabado, advirtió mi mamá antes de colgar. Tenía razón en eso. No se había acabado. Al día siguiente, llegué del trabajo y encontré el coche de Araceli estacionado en mi entrada. Estaba sentada en mi porche con sus hijos, rodeada de maletas y bolsas de basura llenas de ropa. ¿Qué fregados es esto? Pregunté bajando de mi camioneta. Nos corrieron, dijo ella lo suficientemente fuerte para que los vecinos oyeran. No tenemos a dónde ir. Los niños se veían confundidos y cansados. Me sentí mal por ellos. Pero este nivel de manipulación. ¿Así que pensaste que podías presentarte aquí con tus cosas sin siquiera preguntar? Dije desafiante. No pensé que dejaras a tus propios sobrinos en la calle. Estaba tratando de acorralarme usando a los niños como escudos. Era una jugada sucia, pero exactamente lo que esperaba de ella. Súbete a tu coche y vete, dije firme. ¿Ahora? ¿O qué? Retó ella. ¿Vas a llamar a la patrulla con tu propia hermana y sus hijos aquí? Respiré profundo. Araceli, esto no va a funcionar. No voy a dejar que me hagas sentir culpable. Lleva a los niños con mis papás. No nos reciben, admitió. Dicen que ya están viejos. Entonces llama a Ximena, sugerí. Eran mejores amigas, ¿no? Compañeras de compras. Que ella te dé asilo. La cara de Araceli se ensombreció. Ximena es. Ya no nos hablamos. Qué sorpresa, murmuré. Mira, me duelen los niños, de verdad.
Pero no se pueden quedar aquí. Eres un asco, escupió Araceli, actuando toda digna, sintiéndote mucho porque ya tienes casa. Te tengo una noticia, sigues siendo el mismo perdedor al que Ximena engañó. Con razón no pudo serte fiel. ¿Quién querría estar con alguien tan egoísta y frío? Y así, cualquier rastro de culpa desapareció. Esa era la verdadera Araceli, la que se burló de mi dolor, la que eligió a Ximena sobre su hermano y la que ahora intentaba manipularme con sus hijos. Lárgate de mi propiedad, dije con frialdad. Ahora, o de verdad llamo a la policía. Debió ver algo en mi cara que le dijo que hablaba en serio, porque empezó a recoger sus bolsas. Vámonos, niños, dijo fuerte. A su tío no nos quiere. Ya veremos cómo le hacemos solos, como siempre. Una semana después del numerito de Araceli, pensé que las cosas finalmente se calmarían. Tenía mi casa, mi negocio, mi paz. Pero la gente como ella y Ximena no se rinden sin un último intento desesperado. Yo ya sabía, así que tomé precauciones. La mañana después de lo de Araceli, fui directo a la oficina del juzgado y tramité una orden de restricción por acoso y una orden de no estacionarse ni acercarse a mi propiedad. El proceso fue más fácil de lo que esperaba. Resulta que cuando alguien llega con maletas e hijos a intentar meterse a fuerza a tu casa, hay motivos legales de preocupación. El oficial con el que hablé sugirió instalar cámaras por si Araceli intentaba algo más. Eso fue exactamente lo que hice. Para el mediodía tenía cámaras cubriendo cada centímetro de mi propiedad con alertas al celular. Que Araceli intentara otra emboscada de lágrima, tendría la policía en mi puerta antes de que pudiera acomodarse. Pero entonces apareció Ximena de la nada. Era tarde, cerca de la medianoche, y yo iba llegando del taller. La luz del porche iluminó a una figura sentada en mis escalones, abrazándose a sí misma. Me tomó un segundo reconocerla, era Ximena. Se veía terrible, nada que ver con la mujer impecable que presumía joyas en Instagram mientras se burlaba de mí. Tenía el pelo hecho un desastre, ojeras y se veía más pequeña, como si la vida finalmente le hubiera dado unos buenos golpes. Mateo. Dijo con voz débil. No sabía a dónde más ir. Me reí de la pura audacia. No es mi problema, dije pasando a su lado para abrir la puerta. Por favor, dijo levantándose rápido. Solo habla conmigo. Suspiré. ¿Hablar de qué, Ximena? De cómo me engañaste por años, de cómo te acabaste el dinero del divorcio y te votaron. O tal vez de cómo alentaste a mi hermana a ponerse en mi contra. Escoge un tema. Ella hizo una mueca de dolor. Pero no me sentí mal. Ni un poquito. Cometí errores, susurró tragando saliva. Fui estúpida. Pensé que... Empezó a frotarse los brazos como si tratara de no desmoronarse. Pensé que lo tenía todo resuelto. Pero no. Él me dejó, Mateo, así nada más. Un día desperté y se había ido. Se llevó todo. Perdí mi trabajo, mi departamento. Estoy de vuelta con mi mamá y me amenaza con correrme. Suena a karma, dije entrando a la casa. Me agarró del brazo antes de que pudiera cerrar la puerta. Yo te amé, soltó con lágrimas en los ojos. Sé que la regué, pero teníamos algo real. ¿A poco nunca lo extrañas? La miré fijamente por un largo momento, luego sonreí. No, dije, y le cerré la puerta en la cara. Me quedé ahí escuchando cómo lloraba afuera un minuto antes de que finalmente se rindiera y se fuera. No sentí absolutamente nada. Ella era solo otra persona de mi pasado, desesperada por volver a entrar. Pero esa puerta estaba cerrada con llave y nunca la iba a volver a abrir. Araceli se debió enterar del intento fallido de Ximena, porque 2 días después mis padres se aparecieron sin avisar. Abrí la puerta y vi a mi mamá de brazos cruzados. Mi papá ya se veía encabronado. Tenemos que hablar, dijo mi mamá entrando a la casa como si todavía tuviera autoridad sobre mí. Los dejé pasar solo para terminar con esto de una vez. No perdieron tiempo. Tu hermana está en problemas, empezó mi papá. Necesita un lugar donde quedarse. Un buen hijo la ayudaría. ¿Un buen hijo? Me seguí riendo.
Qué curioso, no recuerdo haber escuchado eso cuando yo era el que necesitaba ayuda. La cara de mi mamá se endureció. Eso fue diferente. Tú eres hombre. Araceli tiene niños. Y les dije que se los llevaran a ustedes, reviré. Pero supongo que su paz y tranquilidad es más importante, ¿no? Quieren que yo sea el responsable, pero solo cuando les conviene. Mi papá se levantó con la voz fría. Eres un egoísta. Dejaste que el dinero te cambiara. No eres el hijo que criamos. Eso me caló, pero no como ellos querían. Solo asentí. Tienen razón. No soy el hijo que criaron. Ese tipo se habría dejado chantajear para cuidar a una mujer que lo traicionó. Ese tipo habría seguido dando a gente que nunca le devolvió nada. Ese tipo habría dejado que su familia caminara sobre él. Los miré a ambos a los ojos. Pero ese tipo ya no existe, y ya es hora de que se vayan. Mi mamá resopló y agarró su bolsa. ¿Te vas a arrepentir de esto? Lo dudo, dije sosteniendo la puerta abierta. Se fueron sin decir otra palabra. Cerré la puerta tras ellos, le eché llave y me quedé ahí un segundo, asimilándolo todo. Ya no era su hijo. Qué bueno. No necesitaba serlo. Tenía una casa, un negocio y un futuro. Lo construí todo desde cero. Y mientras estaba parado en mi propio hogar, sin nadie que me jalara hacia abajo, me di cuenta de algo, nunca había sido tan libre en toda mi vida.